¿verdad? Porque hemos recibido, el año pasado la policía, pues, hubo un informe donde se detectaron, ¿verdad? Por el Departamento de Justicia Federal una cantidad, ¿verdad? De deficiencias en el funcionamiento de la Policía de Puerto Rico. Nosotros no necesitamos el informe porque eso lo vemos día a día, ¿no? En los casos que no son investigados, eso es lo que yo recibo en el centro, las madres y los padres que le han asesinado a los hijos y que la policía pues no ha investigado bien el caso. A veces pues que no se hace ni nada, no es que lo investigan, es que a veces ni se inicia la investigación porque tienen 30, porque tienen 40 casos y ese se queda para después y cuando pasan 4 meses pues ya nadie se acuerda y así se sigue complicando la situación. Cuando se levanta prueba hay familias que han ido a limpiar y entonces resulta que una evidencia la dejaron ahí. No se la llevaron a ciencia forense, si la familia la recoge ya no es válida. Entonces uno se pregunta, pero ¿cuál es el protocolo para manejar una escena del crimen y cómo es que día tras día esto sucede en nuestro país? Y estos policías no tienen supervisión, no tienen una persona que cada semana le diga, bueno, ¿cómo va este caso? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la prueba? Hay casos que llevan más de un año, nosotros hemos tenido víctimas que la prueba lleva más de un año en ciencia forense y el policía de investigador, el agente investigador no ha ido a recoger el informe, o sea, para someterlo al fiscal para que el caso se procese. Así que son unas deficiencias a nivel operativo tan crasas que sorprende, ¿verdad? Los casos que finalmente son investigados y llevados ante al inicio del proceso judicial y que sean convictos, y por eso pues esta situación de impunidad que tenemos en el país, porque definitivamente una de las agencias que requiere pero una revisión de pies a cabeza es la policía nuestra. Y eso, aparte tengo que añadir que lo digo como víctima que soy también de un caso no esclarecido por 14 años, como presidenta de una organización que ha sufrido 2 escalamientos y que ninguno tampoco se resolvió. O sea, aunque somos una organización de fines de lucro, sufrimos un escalamiento el 21 de diciembre y la sargento que investiga el caso me visitó la semana pasada. Así que ustedes pues ya se dan cuenta de cómo funciona esto. Aparte de todo, quiero validar, ¿verdad?, el sentimiento o la expresión sobre los derechos humanos, los derechos constitucionales garantizados, que desde la perspectiva de las víctimas, la organización que represento, pues también cree, ¿verdad?, y avala todos estos derechos y hemos sido expresados públicamente que nos oponemos a la pena de muerte. Okay. El hacer valer los derechos de las víctimas no implica reducir ni eliminar en ningún momento los derechos de los acusados. Lo que sí queremos es que los derechos de las víctimas sean respetados en equidad, pero no queremos una sociedad, ¿verdad?, donde estas garantías constitucionales que son para todos, no son solo para los acusados, son para todos, pues no existan. Lenín. Yo básicamente no tengo mucho más que abundar. Yo creo que la compañera Nidia Bauza fue bastante elocuente desde el punto de vista del periodista. Ella estuvo allí en sala. Bueno, pues de esta manera concluimos estas preguntas. ¿Alguna otra pregunta de algún estudiante o algún profesor? Adelante. Se identifica, por favor, y hace la pregunta. Buenos días a los panelistas. Mi nombre es Yamisay Santiago del Departamento de Comunicaciones. Mi pregunta es para el juez Roberto Rodríguez Casillas y es referente al caso de asesinato de Carmen Paredes. ¿Puede un juez federal entrar a la escena del crimen a pesar de que se esté en proceso investigativo? No puedo, obviamente, como juez, traer un caso en particular a la discusión pública cuando está sub judice. Yo se lo pasaría mejor a César. César, cógete ese muerto. Adelante. Con gusto, la contestación es que no. Sencillo. Allí en la escena del crimen entran los investigadores y se acabó. Eso lo dirige el fiscal. El problema en este país es que los fiscales no son adiestrados para cubrir escenas de crímenes. Y por lo tanto, los que sí son adiestrados son los que están estudiando aquí. Los técnicos forenses son los que deben cubrir las escenas del crimen y se lo hemos recomendado al Departamento de Justicia, al gobernador que pasó, al gobernador de ahora, y ninguno le interesa.
Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Neshmaida Roberts, soy estudiante de cuarto año del Bachillerato de Ciencias Forenses y mi pregunta va dirigida al periodista Rafael Lenín López. Considerando que en julio se dará paso a la nueva ley que proveerá a los medios la oportunidad de cubrir y transmitir los casos utilizando tecnología moderna dentro de la sala judicial, ¿cuáles serán las medidas a tomar para lograr proveer seguridad tanto a las víctimas como al jurado y testigos en un caso de alto perfil? Sí, en julio, gracias por la pregunta, en julio lo que comienza es un plan piloto que se aplicará solamente para 2 salas que atienden recursos civiles extraordinarios en el Centro Judicial de San Juan. Así que todavía no veremos esa política puesta en vigor en casos criminales. La idea y nuestro interés es que ese plan piloto se convierta en uno permanente y se expanda a salas de lo criminal. Pero como decía ahorita, la intención nuestra es que se dé un escrutinio completo de la ciudadanía, no es un capricho nuestro de entrar a una sala con una cámara y de cubrir un proceso judicial. De que el interés nuestro es que haya un escrutinio completo de la ciudadanía hacia una de sus 3 ramas de gobierno, donde hasta ahora hay como que un telón entre la ciudadanía y esa rama de gobierno, que a menos que usted no sea acusado, sea víctima, se vaya a casar o se vaya a divorciar, no tiene que ir allí para nada, ¿no? Y ese telón que existe entre la ciudadanía y una de sus 3 ramas de gobierno tiene que irse descorriendo, ¿no? Y tiene que descorrerse poco a poco y tiene que haber un escrutinio completo de la ciudadanía hacia lo que ocurre en esa rama judicial y lo que ocurre en los procesos judiciales. Como dije ahorita, remedios hay para que se proteja el principio de juicio justo e imparcial. El juez, los abogados, los fiscales tienen en sus manos múltiples remedios para asegurarse de que una cobertura mediática no afecte, no incida en el proceso judicial, desde proteger testimonios sensitivos, discutir asuntos sensitivos en cámara, secuestrar al jurado. De hecho, los requerimientos de la prensa no es ni publicar fotografías o publicar en video los rostros de los jurados, ni publicar en video o transmitir los rostros de los testimonios protegidos. No es eso, ¿no? Es que el público pues vea discusiones que se dan entre abogados, jueces, fiscales y vea los procesos en su totalidad, como ocurre en la sesión legislativa del momento, lo que ocurre en la conferencia de prensa del gobernador, que es el principal representante de la rama ejecutiva. Pero yo entiendo que los remedios existen y como yo he dicho en el pasado, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de formación, tanto para los componentes de la rama judicial como para los periodistas. Y a medida en que se vaya desarrollando este plan piloto, pues todos vamos aprendiendo y cada cual irá ajustando de acuerdo a sus necesidades para que al final pues tengamos una rama judicial más expuesta al país. Ok, ahora sí, adelante, licenciado. Tengo problemas con el micrófono del licenciado. ¿Qué hacemos con el micrófono? Quería mencionar algo sobre eso porque probablemente no se hable más sobre el tema. Yo quiero felicitar a los periodistas que han presionado durante mucho tiempo para que esto se diera. Es un paso positivo, pero demasiado tímido. Han escogido la sala de recursos extraordinarios para hacer un experimento. La gente no le importa eso. Esa es la pura realidad. Muy pocos casos de un recurso extraordinario le importa a la gente. A la gente lo que le importa es lo que estamos discutiendo aquí. Y las salas que tienen que abrirle la de lo criminal, para que la gente sepa cómo es que se prueba un caso criminal, para que la gente empiece a respetar el sistema. Así que yo felicito a los periodistas
un poco al tribunal, porque realmente yo creo que esto lo debían haber hecho hace 20 años atrás, o 30, y yo no veo el problema ni el miedo que tiene la rama judicial a que la gente lo examine. Debían ser el centro debía ser de cristales para que la gente los vea. Sí, Nidia, adelante. Y después vamos a la próxima pregunta de la estudiante. Nada, sobre este tema lo que quiero plantear es algo bien breve y es que precisamente este foro trata sobre los casos criminales, pero mucha gente desconoce en el país que los casos civiles de relaciones de familia, eso es a puerta cerrada. Y eso fue a raíz de una normativa que emitieron los tribunales cuando había un divorcio que se ventilaba de un ex juez, ahora retirado del Tribunal Supremo, y eso resultó en que los casos de relaciones de familia son totalmente cerrados a la prensa. Y allí usted no puede ni asomarse al pasillo porque no se le permite. Y eso es, ¿verdad? Hay juicios que pueden ser de interés público por los protagonistas, porque si fuera pues un gobernador o una figura pública importante de peso, pues eso se maneja de otra forma. ¿Cómo quedará eso con la normativa que algún día se pueda lograr aprobar totalmente? Pues ya veremos. Ok, adelante con la pregunta, joven. Sí, gracias por lo de profesora. Por lo de estudiante, pero soy profesora Karen Mora del Departamento de Disculpe. Ciencias de la Salud. No se problema, eso es un halago. La pregunta es para Rafael Lenín López. Específicamente hablando de los delitos sobre crímenes de odio. ¿En qué se basan los medios para determinar como crimen de odio aquellos que únicamente tienen que ver con los que se cometen contra la población LGBT, cuando crímenes de odio también son aquellos que se cometen, por ejemplo, contra aquellos que tengan que ver con la raza, por la religión? Porque se le da mucha más importancia a crímenes de odio a aquellos nada más que tienen que ver con los homosexuales. Y no, por ejemplo, cuando ocurre algo con los dominicanos, hablando pues por cómo es la población extranjera que más tenemos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y si me permitieran una segunda pregunta, ¿por qué no aclarar más o menos cómo se lleva el proceso en cuanto a los delitos? Porque mucho se le culpa a los policías, y que conste, no soy policía, pero mucho se le culpa a los policías por ese retardo en el proceso, cuando muchas veces es culpa de los fiscales, porque los policías dependen de las órdenes de los fiscales para ir a recoger evidencia y llevarlo. Entonces es importante que veamos que de esa cadena, o sea, cada uno tiene parte de responsabilidad. Y gracias. Sobre este asunto de los crímenes de odio, es correcto, hay mucha desinformación y hace falta mucha más educación. Los primeros que no saben lo que es un crimen de odio es la policía, porque no es que no sepan, pero los primeros resistentes a activar una investigación teniendo como sospecha que es un crimen de odio es la misma policía. Pero es cierto. Porque yo no diría que la prensa se resiste a aplicar lo de crimen de odio, el término de crimen de odio a otros delitos. Quizás se escuchan más los crímenes de odio contra homosexuales porque quizás ocurren más, quizás los grupos que reclaman derechos para esta comunidad son más vocales. Pero yo reconozco que hace falta mucha más educación sobre este término para la prensa y para las instituciones del Estado que son encargadas de investigar y procesar estos casos.
¿Alguna otra pregunta? Perdóneme. Sí. Adelante, juez. Sí. Sí, es que había una segunda pregunta que no quiero que se quede en el aire, con relación, ¿verdad?, a este asunto del componente. Es importante dos cosas. Y de hecho, una de las quejas que más se escucha es que los policías, que es el aparato, como le dije, investigativo, en este asunto de la investigación, se quejan porque para efectos de la policía el caso está resuelto. Para efectos del fiscal, quien es el que va a llevar y acusar finalmente, no lo está. ¿Por qué? Porque es una apreciación de prueba. Fíjense entonces que el fiscal tiene el peso de la prueba y tiene que probar el caso medio razonable. Por lo tanto, la prueba que le trae para efectos del fiscal muchas veces no es la adecuada y el fiscal entonces dice, mira, todavía falta o faltaría esto. Yo tengo confidencia, dice la gente, pero ¿dónde está el testigo? ¿Dónde está la prueba? La prueba directa o la prueba circunstancial, que es tan buena una como la otra. Y esa particularidad trae, y conozco, ¿verdad?, por la experiencia que tuve 14 años como juez de lo criminal, que se debate, ¿verdad?, dentro de eso. Pero, ya rapidito quiero terminar, es importante saberse de que si el caso no llega ante el tribunal, para efectos del público, está impune. O sea, es un fracaso, a fin de cuentas, para todos. No tan solo al sistema de justicia, claro que sí que es el directo responsable, sino como sociedad. Gracias. Próxima pregunta. Ok, esta pregunta es para Rafael Lenin, César López y Roberto Rodríguez. ¿Acaso podría ocurrir otra vista pública como la del Cerro Maravilla? ¿Cuál es la primera parte? ¿A qué? La primera parte. ¿Cómo podría ocurrir otra vista pública que se televisó como la del Cerro Maravilla? Bueno, en la legislatura se dan vistas televisadas básicamente todos los días. Ahora, si se trata de una investigación tan dramática, criminal, desde la legislatura, pues yo creo que la última que se dio fue la última etapa del Cerro Maravilla, ¿verdad? No han ocurrido... juez. Sí, déjeme... Ok, primero, voy a arrasar de allá para acá. Como César nos dice que los tribunales deben ser de cristal, yo creo que no va a haber ningún tribunal con ninguna pared, debe ser en la plaza pública, si fuera por mí. Ahora, claro que sí. ¿Por qué digo esto? La rama judicial es la rama, y lo digo porque yo creo en la democracia, y por eso que estamos aquí hablando todos este tipo de temas. Y la rama judicial es la rama más antidemocrática que hay. De hecho, este juez que estaban ustedes, a mí nadie me eligió que no fuera el gobernador de turno y la Asamblea Legislativa que me confirmó como funcionario. Ninguno fue elegido directa o indirectamente, vamos, por si algo decirlo así, ninguno. Por lo tanto, no digo yo, es que tiene que estar la rama, como le digo a usted, el cuarto poder, que es la prensa. Tiene que estar en los procesos judiciales, porque los procesos judiciales, me refiero ya en el ámbito criminal, los juicios son públicos. ¿Sabe qué? Yo soy don Juan averiguado y vine a averiguar. Me voy a sentar ahí a ver. ¿Sabe qué? Hay que sentarlo. Y si sale Juan averiguado, se puede sentar, que yo soy el primero que lo voy a defender. ¿Por qué no puede estar un periodista cubriendo ese proceso que es de interés público? Tímido no es César. Se quedaron cortos. Punto. Gracias. Próxima pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Cartagena y pertenezco al programa de justicia criminal. Mi pregunta va dirigida al juez Roberto Rodríguez Casillas y al fiscal César López Cintrón. Mi pregunta dice: actualmente nosotros como ciudadanos sabemos que muchos testigos de casos criminales se retractan al no testificar con el miedo de que el gobierno no le ofrezca la seguridad y la protección necesaria para que así no se centre vulnerable a algún tipo de amenaza o algún tipo de daño físico a su persona. ¿Qué herramientas le ofrece el Estado a estas personas para su protección a la hora de testificar?
muy buena pregunta. Le voy a decir de esta forma. Lo único que existe a nivel estatal es el albergue de víctimas y testigos, entre comillas. Y les voy a decir un dato particular también. En la medida que la persona posible testigo o persona que pueda cooperar tenga miedo que el aparato que viene llamado por el Estado a defenderlo, a protegerlo, no le garantiza una protección, sobre todo casos donde hay crimen organizado o narcotráfico, apunten otra más contra el sistema de justicia. Fracaso. El sistema de justicia fracasa, no tan solo por el caso que nunca se llevó, sino por los testigos que no están dispuestos, obviamente, a testificar porque tienen miedo a su seguridad, punto. Eso es otro elemento a añadirle a un sistema de justicia que no es confiable. César. Mira, lamentablemente, lo único que existe, que tiene el Estado, es el albergue a testigos, que hace como 2 años se descubrió que lo dirigía uno que era un delincuente también. Eso lo leyeron ustedes en los periódicos, no me lo estoy inventando yo. Tuvieron que removerlo de la posición porque había sido convicto por una serie de cosas. Bueno, eso le da un ejemplo bastante claro de cuál es la situación. El albergue de testigos es un bochorno para este país, un verdadero bochorno para este país. No está siendo atendido. El caso, me voy a coger un ratito, pero el caso de la mucama, que ahora están procesándola por alegadamente haber cometido un asesinato, la llevan al albergue de testigos como testigo. De allí la trasladan a un centro de envejecientes, habiendo alegadamente acabado de matar a una envejeciente. Es decir, el sistema es un desastre. Y le toca a la prensa traerlo, porque si no, el Departamento de Justicia no va a abrir aquellas puertas para que la gente vaya a ver qué es lo que pasa allí, si hay sarna, si no hay sarna, si hay enfermeras, si no hay enfermeras, si están viviendo los testigos con los delincuentes, si está la familia completa, si no está, si están siendo amenazadas allí mismo. Es verdaderamente un desastre y yo creo que necesita urgentemente ser atendido. Por decirle poco, a mí me trataron de matar la misma policía, así que ¿de qué estamos hablando? Así que de verdad que es lamentable que los testigos no tengan, y las víctimas y sus familiares no tengan la protección adecuada. Yo le pido disculpas a nombre del Estado. Nidia. Sí, sobre este tema que a lo mejor César puede abundar más que yo como fiscal especial independiente, hubo un caso también del retracto, que es el caso por el cual está preso Edison Misla Aldarondo, de actos lascivos contra su hijastra, que en ese caso es una teoría muy jurídica que un poco, ¿verdad? Es más bien para tratar entre ustedes, entre los abogados, pero como periodista yo recuerdo que ese caso se llevó ante el jurado y la menor se retractó, no quería declarar en contra del acusado, y después cómo todo eso pudo prevalecer la entonces fiscal independiente que llevó el caso, y cómo el caso se llevó ante el jurado y hubo una convicción. Ok, próxima pregunta, adelante. La pregunta va dirigida al juez Rodríguez Casillas. Sabemos que desde el comienzo, desde el día primero del asesinato del niño Lorenzo, el manejo de la escena fue alterado. ¿Cómo es que aún así no se ha radicado cargo por negligencia a Ana Castro? Esto posiblemente podría crear algún tipo de presión en ella y admitir o delatar a él o las personas implicadas. ¿Tiene posibilidades reales este caso de ser resuelto? Volvemos. Como juez, obviamente no puedo hablar de los casos que puedan
estará en la prensa, vuelvo y se lo paso a mi hermano López César. Cintrón. César. Usted, licenciado, ¿sí? Bueno, es que honestamente los jueces no le permiten, no está bien que estén opinando de asuntos que inclusive puede llegar a la consideración de él en algún momento. Yo creo que la ciudadanía está convencido de que la escena y la investigación del caso de Lorenzo estuvo mal manejada. No hay que ser abogado, ni periodista, ni estudiante de criminología para darse cuenta que evidentemente no manejaron bien el asunto. Si alguna vez se va a radical o no, yo no lo sé. Yo lo que le puedo decir es que con lo que tienen ahora, todo indica que no. Si van a conseguir algo suficiente para radicarlo, tampoco lo sé. Hay un principio que ustedes se lo enseñan en los de criminología, que tiempo que pasa, verdad que huye, así que esta está huyendo hace rato. La verdad me refiero. Se ha criminalizado y se ha señalado a una señora que le resulta ser la madre del menor como la responsable. Yo creo que con las manifestaciones que ha hecho el Departamento de Justicia, si es verdad que tienen la mitad de lo que ellos dicen que tienen, debían haber radicado el caso. Evidentemente no lo tienen. Así que no, es lo más que le puedo decir porque desconozco la investigación, los asuntos internos del caso, pero habiendo una presión pública tan fuerte sobre un caso tan importante y no haberse radicado, todo indica que no tiene la prueba suficiente. Próxima pregunta. Y me sospecho que no la van a tener en buen tiempo. Sí, muy buenos días a todos. Obviamente los felicito por el panel. No es una pregunta, es como que una sugerencia. Yo creo que a medida estos foros son bien importantes. Primero que nada, perdonen, Fernando Mojica Rodríguez, estudiante del juez, en algún momento dado ya en la Intermetro, ahora soy profesor aquí en la Inter de Bayamón y la Intermetro. A medida, también llevo 20 años en la Policía de Puerto Rico. Todos han acertado en todo lo que han dicho, está muy bien. Admiro la sinceridad del fiscal, muy buena. Gracias. Pero en este tipo de panel faltó la policía. Tenía que estar la policía aquí y no un oficial que robara cámara, un oficial que lleve el mensaje. Yo creo que a medida que nosotros nos podamos unir todos llevando el mismo mensaje, yo creo que se puede resolver muchas cosas más. Todos han acertado en todo, la mala supervisión, el mal trabajo de escena, todo. En muchos de los casos que han mencionado, mucho he participado yo. En el del monstruo de Utuado, esa escena la trabajé yo un punto dado cuando él deja el vehículo en el aeropuerto. No podemos olvidar el caso de Nico. Es un caso que fue muy, muy duro, esa escena la trabajé yo. Obviamente se le dio la importancia que tenía que dar por los familiares de la nena que asesinaron. Eso todos lo sabemos. Lenin dijo algo muy importante. Hay mediocres y hay profesionales. Eso pasa en todas las agencias de gobierno y en donde estamos todos metidos. Pero yo entiendo que el foro es muy importante, se debe de seguir haciendo y yo sí aprecio mucho el trabajo de la prensa. Lo que no me gusta es cuando se entra la humillación o la violación de la dignidad a las personas. Pero la prensa es muy importante. Si el investigador es inteligente y lo utiliza a su favor, pues va a tener buenos resultados. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Joven, adelante. Años dando clase en la universidad. No voy a dejarle contestar la pregunta, lo que voy a ser bien cándido. Yo no sé dónde diablos sacaron eso,
Pero en realidad, sí le tengo que decir que se utilizó, sobre todo por este último superintendente que está mes a mes, cuando empezó con asuntos de interés. Sí, ok, entonces interés, ¿qué distinto tiene con ser sospechoso? Porque si es sospechoso y usted tiene interés, o un interés donde ya se está centrando la investigación sobre esa persona, mi hermano, el perro tiene el mismo collar u otro, pero no es el perro, hay que hacerle las advertencias. Así que advierto, la génesis de esa terminología, en realidad con toda candidez, desconozco. Ahora, usted póngale interés, póngale persona sospechosa, persona rara o algo que me interese, y la investigación de usted, señor investigador, se centra sobre esa persona como la persona que posiblemente, miren la palabra que estoy utilizando, de probabilidad, que posiblemente tenga alguna responsabilidad, tiene que hacer las advertencias a tono con el caso de Miranda. Punto. Bueno, Yo creo... porque nosotros hemos hecho el mismo ejercicio entre los periodistas de cuándo empezó esto, de la persona de interés. Y esto empezó bajo la superintendencia de Figueroa Sancha en la policía. Y es un término importado de la Fiscalía Federal. Y hemos hecho este ejercicio y pues algunos de nosotros rechazamos adoptarlo, otros lo repiten como el papagayo y eso es lo que genera la confusión, licenciado. realmente yo creo que es un eufemismo para llamar a un sospechoso y tratar de evitar garantizarle sus derechos constitucionales. Lo que pasa es que tal vez haya alguien de más interés que otro, y sea una forma de la policía entretener al público hablando de una persona de interés. Pero las veces que yo lo he escuchado aquí no es otra cosa que sospechoso. Y no tiene otro propósito, como lo tiene en la federal, de no tener que hacer ninguna advertencia legal, lo cual causa un montón de problemas en el tribunal, porque los abogados parecemos tontos, pero no somos tantos. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Usted adelante. Saludos, buenos días. Emanuel Santiago, ex estudiante egresado del Departamento de Comunicaciones de la Intel, ahora estudiante graduado en Consejería Profesional. Tengo un planteamiento, ¿verdad? Una pregunta compuesta. Hemos hablado mucho sobre víctimas, y perdemos de perspectiva que en cualquier momento dado cualquiera de nosotros podemos convertirnos en acusados, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este caso hipotético. Si yo saliendo del trabajo a las 3 de la mañana atropello a una persona, ¿verdad? Hice un doble turno. Si el caso no se convierte en un caso de alto perfil, pues posiblemente el caso se ve en un tribunal, con un buen abogado tal vez alguna probatoria, no va a desfilar ninguna prueba tal vez importante, ¿verdad? Para efecto de este caso, pues mi licencia choferil, yo no he cogido un boleto en más de 5 años al ser humano que soy hoy. ¿Qué sucede? Por el otro lado de la moneda, si el caso se convierte en uno de alto perfil, ¿verdad? Y es bombardeado por los medios y todo, entonces sacan mi récord choferil de hace 15 años atrás sobre 50 boletos de exceso de velocidad, ¿verdad? Esta pregunta va al juez y al fiscal, ¿verdad? ¿Cómo ustedes pueden garantizar de que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Como pueblo, vamos a recibir o voy a recibir yo ese trato imparcial y justo si ahora toda esa información está constante en los medios y ya la imparcialidad del caso básicamente está decidida? Gracias. Bien, déjeme contestar esta pregunta, muy buena pregunta, claro que sí. Es importante, esto es bien importante, cuando hay un caso ya que se ha traído a los tribunales, como les expliqué anteriormente, en esa segunda etapa, está ya en la etapa de juicio, ningún juez, ninguno, puede tomar ningún récord criminal anterior, ninguna prueba que no sea la que haya desfilado en la sala. O sea, si en la prensa, ¿qué derecho tiene? La prensa es otro asunto. Dilucidó, ventiló el récord antes, que se tenía manía, que si tomaba ron o no tomaba. Eso no fue materia de objeto
como parte de la prueba pertinente al caso, el juez o el jurado no lo pueden tomar en consideración. ¿Pregunta? Y con esta finalizamos este panel. López Cintrón. César López. No, tengo que corregirte dos cosas. Primero, él no entró porque quiso, él entró porque la fiscal se lo permitió. De hecho, la información pública es que la fiscal lo invitó a pasar por algo, que la acompañara en algo de la escena. Así que no únicamente, obviamente él quiso entrar, pero no quiere decir que él entró porque quiso entrar y nada más, sino que fue invitado. Segundo, la segunda parte también se discutió a nivel del Tribunal de Apelaciones de Boston y se determinó que él no incurrió en ninguna violación ética. Así que los dos asuntos van. Gracias primero a todos los miembros del panel, gracias por estar aquí, por el compromiso que ustedes han mostrado con nosotros, con los estudiantes sobre todo y con esta institución. Agradezco nuevamente a todos los presentes por estar aquí, espero que hayan aprendido mucho de la misma forma que esta servidora lo hizo. Que tengan todos buenas tardes.